Hola, está usted en su programa J-Hub siempre en la brecha. Le saluda su amiga Betty Stangelini. Como usted sabe, tenemos casa de oración en esta frontera, en Juárez y en El Paso, Juárez, México y El Paso, Texas. Y esta mañana queremos también mandarles un saludo a usted, a su familia. Estamos ya terminando el año y queremos también mandarle un saludo a Aarón de la Hoya, gerente de Toulouse Radio, su increíble equipo, hacen un trabajo excelentísimo para el reino. Bueno, esta mañana tenemos una invitada muy, muy especial. Tenemos a la profesora Elvira Díaz. Ella es directora de Amistad Kids de la Iglesia Amistad en la ciudad de Chihuahua, México. Elvira. Hola, hola a todos. Sí, tenemos algo interesante. Mire, ella tiene una extensa experiencia en todo lo que es la administración de los niños. No solo trabajó con el gobierno, ¿verdad? En Chihuahua, a nivel estatal, o sea, tiene una experiencia increíble secularmente hablando, pero una experiencia increíble también en el área de administrar a los niños. Y ahorita vamos a hablar, bueno, no nomás de niños, pero vamos a incluir a los niños, a los jóvenes, a los padres, y yo les animo a que traigan su Biblia, agarre un cuadernito, ¿verdad? Y tenga la mano donde escribir, porque lo que va a oír esta mañana realmente puede afectar a usted y todas sus generaciones. Y Elvira, siempre que hacemos ya al final del año, ¿verdad? Que Navidad y la celebración y comemos y ¿qué es mi meta del año que entra? Pues bajar de peso, no sé usted, ¿verdad? Pero hay algo más importante que solo bajar de peso o hacer metas para el año que empieza o ponerle tareas a sus hijos que van a hacer por el resto del año o por el año que empieza. Hay algo más importante y eso es lo que yo quiero que Elvira nos anime y nos ayude, porque a mí me va a ayudar, a usted lo va a ayudar, y pues saber qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios quiere ahora en las metas de este año nuevo. Bueno, la Biblia dice que pongas primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces, en nuestras metas del año, nuestras metas más importantes debieran de ser las metas que tenemos en relación con Dios, las metas espirituales. Yo tengo un par de años que aún le pregunto a Dios, dame en una palabra lo que quieras que yo haga. Y por 2 años la palabra ha sido intimidad. Wow, para todo el año, es algo que va Para a todo el marcar año. tu año. Ajá, marca mi año. Fíjense, a veces invertimos mucho tiempo de lo que hacemos, tiempo, dinero, recursos, en muchas cosas que queremos, hasta un cuadro nuevo, las toallas para que combinen con el baño, pero ¿por qué no invertir en un cuadro pequeño que podamos tener en alguna parte de esos marcos que venden y escribir allá adentro lo que tenemos para este año? Intimidad. Y eso me va recordando a lo largo del año que yo tengo que hacer algo, porque no nada más es hacer la meta, sino que yo tengo que correr por esa meta. Y entonces que toda mi vida vaya buscando más la intimidad de Dios. Ese es un ejemplo. Porque no llega solo. Tenemos que No. trabajar, tenemos que ser intencionales, tenemos que forjarnos la meta y decir, ¿qué tengo que hacer para llegar ahí? Por ejemplo, para hacer intimidad, pues es tomar tu tiempo con Sí, Dios. sí. Poner mi música, acercar un cuaderno donde yo voy a anotar las cosas que van pasando en relación con mi Señor y luego le hago preguntas y ahí las escribo y guardo silencio y la respuesta que siento también la escribo. Y es hermoso cuando volvemos a leer y todo esto me ministra y me ayuda a planear el día a día. Así es. Ahora, tal vez usted diga, no, es que yo trabajo muy temprano, tengo que salir corriendo, pero ¿sabe una cosa? O sea, siempre nos podemos levantar más temprano. O sea, eso es algo que debemos hacer. Lo hacemos cuando tenemos que ir a trabajar, cuando los chicos necesitan algo especial que tenemos que ir a la escuela de ellos. ¿Por qué no hacerlo como una disciplina, verdad, para el Sí, Señor? sí, así es. Y respecto, bueno, ahora vamos a hablarles a los padres, padres que están del otro lado. Es importante, pivotal, el que tus hijos van a ser el reflejo de lo que tú eres ahorita. Como tú los tratas, van a tratar a su esposa y a sus hijos en el futuro. Tú estás definiendo generaciones. Sí. ¿Qué nos puedes decir de los hijos? Bueno, y yo voy a hacer una aclaración antes de contestarte. No solamente los padres, porque habemos abuelos, yo soy sí. abuela, pero también trabajo con niños y soy una persona que tengo influencia y aún tengo cobertura espiritual sobre niños. Entonces, también en esto yo tengo que pensar cuál es la meta para este año, qué es lo que Dios quiere. Y de eso se trata, de orar por lo que tenemos que hacer, nuestras metas y luego orar. Ese sería nuestro trabajo, orar y luego hacer. Pero entonces la oración va a ser ponerme de acuerdo con lo que Dios quiere que hagamos para este año.
lo podemos ver en nuestra mente. El Señor ya conoce el futuro. El Señor ya tiene buenos planes para nosotros, sea a nivel familiar, a nivel de iglesia, a nivel de comunidad. Pero nosotros tenemos que ponernos de acuerdo con lo que el Señor ya quiere hacer. Y de esta manera podemos trabajar hacia los niños, hacia la familia, hacia la iglesia. ¿Sí? Entonces, algo que tenemos que hacer y que es importante, ya lo dije, es orar y luego hacer. Estoy orando, pienso mis metas y trabajo por ellas. No es al revés, ¿verdad? No, primero tengo que orar, ponerme de acuerdo con Dios y luego escribir las metas y luego trabajar por ellas. Jeremías 31:33 es una cita que marca mi vida. Jeremías 31:33 dice, he puesto mi mente en sus, perdón, ya me rebrujé. Daré mi ley a tu mente, le escribiré en el corazón. Yo seré para ti Dios y tú serás mi pueblo. Quiero que rescatemos aquí una cosa. Dios dice que tenemos que tener su ley en nuestra mente y luego le escribe en el corazón. Y entonces Él es para nosotros Dios y nosotros somos su pueblo, ese pueblo al que Él quiere bendecir. Pero ponerla en la mente significa que tenemos que tener conocimiento. Y el Señor nos está dando claves muy importantes. Nosotros con nuestros hijos, con nuestros jóvenes, con los bebés, desde el vientre, tenemos que dar en la mente la palabra de Dios para que tengamos el recurso y que ellos tengan el recurso que puedan sacar en el tiempo de la necesidad. Luego tenemos que orar que el Espíritu Santo convenza y que esa palabra se haga vida en ellos. Y entonces eso va a suceder. Poderles dar a los hijos y enseñarles quiénes son en Dios. Porque si cada uno de nosotros supiéramos exactamente quiénes somos en Dios, lo que Dios dice que nosotros somos, y pudiéramos actuar conforme a ello, tendríamos una vida de victoria, no sin complicaciones, pero con victoria. Tener una victoria, pensemos en un luchador, pensemos en alguien de box o en un deportista o en un químico. Tiene éxito porque trabajó para ello. Entonces el éxito no va a venir gratis, tenemos que trabajar para llegar hasta allá. Así es. Y Salmo 127:3, anótelo por ahí, dice, como flechas en la mano del valiente, así son los hijos que se tienen en la juventud. Ellos son tus flechas, las flechas de Dios. Tú y yo vamos a morir, no sé qué edad tienes las personas que nos están viendo. Sí. Nos vamos a ir el día de mañana. Y lo único que va a quedar de ti es lo que tú sembraste en la siguiente generación, que son tus hijos. Y luego tus hijos, si ya se casaron y tienen nietos, en esa otra generación. El trabajo que hagas ahorita va a ser definitivamente el impacto en las siguientes generaciones. No nos admiremos y critiquemos al gobierno. No, pues el gobierno y que los corruptos. Esos los hicimos nosotros o nuestros padres. Sembraron en esa generación. Y de hecho, Elvira, yo quiero preguntarte, hablando de las generaciones necesitan tener una identidad, cosa que esta generación parece que ha perdido el rumbo, no está seguro de su identidad. No solo estoy hablando en que no saben su identidad en cuanto a su género sexual, simplemente no saben su identidad, quiénes son ellos. Son hijos de Dios, no son plantas ahí que crecieron en el campo ahí nomás al azar. Son realmente el llamado de Dios, que dice Dios que desde antes de la creación del mundo, Él ya pensó en aquella niñita que iban a nacer en tal año de tu vientre o del mío, en el caso de las mujeres. Entonces, ¿qué nos quisieras decir al respecto? Cuando Dios nos planeó, no solo nos puso en este mundo y nos eligió, como está escrito en Efesios 2, pero también dice que tiene buenos planes para nosotros, para que desarrollemos los planes que Él tiene para nosotros. Entonces, desde antes, y también el Salmo 39 dice que ya están escritos en sus libros todas las cosas y fueron hechas y no faltó nada. Entonces, cada persona tiene un propósito y somos personas con propósitos, no llegamos por chiripa, llegamos con propósito. Igual que una flecha, que no va a llegar a ningún lado si no tenemos un buen arco y una mano entrenada. Así también los niños, nuestros hijos, sean bebés, niños, jóvenes, no van a alcanzar la plenitud de su vida si no llegan a donde Dios los quiere. Y eso requiere todo esto que dijimos antes, el estar orando, el planear y el ejecutar con nuestros niños. Nosotros somos los que tenemos que ayudarles a que adquieran esa identidad de quiénes son ellos en el reino, para que puedan tomar su lugar y también tener una vida plena. Así es. Y estamos viendo
cuál es nuestro papel. Y hablamos del Salmo 91:1, ¿verdad? Habitar al abrigo del Altísimo. Yo sé que es muy difícil, mamás que trabajan, papás que trabajan, que se exhaustan llegando a casa y los muchachos no hicieron lo que tenían que hacer y es un caos. Y qué sé yo, tantas circunstancias. Y aún usted si vive solo o sola, ya sea soltera, porque un día usted va a tener sus hijos, o ya sea una abuela, como nosotros, ¿verdad? Que podemos tener esa influencia. Entonces, no dejarlo, ¿verdad? Sí. No pasar de largo. Bueno, hablando ya así, ¿qué es lo que debiéramos hacer? Porque acuérdense, es un año nuevo, es un año Sí. en el que vamos a estar haciendo metas y está bien que haga la meta de renovar la casa, de comprar no sé qué, de arreglar el carro, de bajar de peso, muy necesario, por cierto, pero ¿cuál es la prioridad? La prioridad siempre debe de ser Dios. Y entonces nosotros, como esas flechas en manos del guerrero, nosotros tenemos que estar primero bien y tenemos que buscar al Señor, poder habitar en Él para que Él pueda ayudarnos y hacer esas preguntas que dijimos. Cuando nosotros vemos a nuestros hijos, tenemos que preguntarle a Dios, Señor, ¿qué quieres? ¿Cómo quieres que lo forme? Porque tenemos que llevarlos hacia las ciencias o hacia el arte, dependiendo de los dones y talentos que vemos en ellos. Hay científicos que dicen que desde los 6 meses podemos ver cuáles son los talentos y hacia dónde está dirigido un niño. Entonces nosotros podemos ayudarles a desarrollar eso. Pero también muy importante, tenemos que estar declarando sobre ellos la palabra. Cuando nosotros podemos orar con nuestros hijos o por nuestros hijos y podemos estar escribiendo lo que necesitamos y lo que vemos que deseamos en ellos. Cuando nosotros estamos declarando la palabra, es hablar proféticamente sobre sus vidas. Cuando nosotros decimos el Señor te bendiga y te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti, nosotros estamos deseando que la presencia de Dios ilumine la vida de nuestros hijos. Cuando nosotros decimos el bien y la misericordia te sigan todos los días de tu vida, estamos declarándolo sobre ellos, estamos declarando bendición. Y esa bendición va a formar su espíritu para que su espíritu sea fuerte y pueda hacer lo que Dios quiere que haga. Cuando nosotros decimos, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Él es tu pronto auxilio, Él te toma de la mano derecha y te ayuda. Cuando los niños o los jóvenes van a tener un examen, todo el conocimiento sale de la boca de Dios. Esto te lo puede revelar el Señor. Eso no quiere decir que no van a estudiar, ¿verdad? Claro Sí, que claro. Tienen que estudiar. Tienen que estudiar, pero estamos declarando palabra. Y miren, los judíos, nosotros en Amistad Kids le llamamos el modelo judío de aprendizaje. Desde Deuteronomio el Señor les enseña, repítelas a tus hijos, guarda los mandamientos, repítelos. ¿Y cuándo lo deben de repetir? Lo dice muy claro, al acostarte, al levantarte, al salir al camino y al estar en casa. No creo que haya otra manera que podamos estar en el día si no estamos o adentro o afuera de la casa, acostados o levantados. ¿Quiere decir cuándo? Siempre. Pero lo que está hablando también el Señor es a lo largo de la vida. Si ya estamos cocinando un huevo, podemos decir, podemos compartir y hacer un burrito. Hijo, tu abuela hacía esto y ¿sabes qué hacía? Compartía con los vecinos. Había un estudiante que no tenía que comer y llegaba a desayunar a casa. De esa manera, durante el día, estamos enseñando a los hijos cómo deben de ser ellos y lo que podemos forjar en ellos, ese carácter para poder resistir. ¿Para resistir qué? Bueno, lo que viene de fuera. Ahorita las nuevas tendencias están hablando mucho, algo así como, si te sientes bien, hazlo. Y eso va muy en contra de la palabra. Entonces nosotros tenemos que forjar ese carácter porque esta generación precisamente es la que está recibiendo mayor presión para sostenerse en los caminos del Señor. Así es. De hecho, ahorita que dices eso, usted lo ve hasta en las marcas de ropa, de tenis, just do it. O sea, no más hazlo. O si te sientes bien, si te sientes bien, pues está bien, mientras estén de acuerdo los dos. No, yo puedo estar y tú, y si se sienten bien, van a estar fumando marihuana, o van a estarse inyectando, o van a estar violando a una criatura porque se siente bien. No, ese es el criterio satánico. Nuestro criterio y el criterio que tú... Mira, a veces no les decimos nada a los hijos porque decimos, no, porque no quiero oír nada. Bueno, dejamos pasar demasiados años, tal vez es un joven y ya parece tarde para enseñarlo. Pero ¿sabes una cosa? A ellos les gusta, aunque no lo digan, su espíritu. Acuérdate que Dios sopló el espíritu de vida en ellos. Es la esencia de Dios en cada ser humano, sea que crea
en Dios o no. Si tu hijo es un rebelde, si tu hijo toma, si tu hijo no oye a nadie, acuérdate que él tiene un espíritu humano dentro de él, junto con su alma, en su cuerpo, y ese espíritu humano va a oír de Dios. No lo atosigues, pero si tú usas la palabra, dice la palabra en Hebreos 4:12, que la palabra dice que es más, imagínate, más aguda que una espada de dos filos, penetra. Y yo me imagino así, ¿verdad? Como cuando le haces así, va penetrando el filo y va rompiendo, y dice que llega hasta los huesos y aún a los tuétanos. ¿Quién puede entrar, incrustar un hueso? Solo la palabra de Dios. Entonces, sí es bueno lo que decía Elvira, ¿verdad? Y es lo que te aconsejamos, que declares la palabra, pero lo que va a tener un efecto increíble, un efecto seguro, un efecto que va a penetrar, es si tú usas el versículo específico. Ahí es donde dice, ¿verdad? Tiene uno que orar, pedirle al Señor, escribir cuál es el versículo exactamente, ¿verdad? Y llamar las cosas que no son como si fuesen. Así es. Eso también lo podemos hacer y la Biblia nos enseña cómo. Entonces, ¿cómo estamos orando por nuestros niños? Declarando la palabra proféticamente sobre ellos desde que están en el vientre, desde que son bebés. Le cantamos la palabra, hablamos la palabra sobre sus vidas durante la niñez y les vamos enseñando en su camino. Pero también puede haber casos de chicos o jóvenes que parece que no es tan fácil, parece que nacieron para estar en contra de lo que uno diga. Bueno, ahí es donde usamos también la palabra para declarar las cosas que no son como si fuesen, creerlo y esperar, porque solamente el Espíritu Santo puede confiar. Así Ahora, es. yo también quisiera referirme a las personas que están solas como padres. O abuelos, ¿verdad? O abuelos, pero sí, son pocos los niños que están directo con el abuelo, pero mayormente sí puede haber cualquier persona que se quedó con su hijo y no tiene la pareja. Ese es mi caso. Mi caso fue que yo tuve un divorcio, o sufrimos un divorcio en la familia, y entonces a mí me quedaron mis hijos conmigo cuando estaban aún temprano en primaria. Entonces, a veces nosotros decimos, ¿y cómo le hago? Bueno, la Biblia dice que el Señor es esposo para la mujer que está sola. Y también dice que es defensor de huérfanos y viudos. Pero también tenemos padres que aún estando ahí son padres ausentes, padres que trabajan todo el día o padres que no son creyentes y que no nos están apoyando. Bueno, el Señor puede hacer ese paternaje y ser padre para nuestros hijos. Pero algo importante que puedes hacer, y siempre, siempre, nuestra primera respuesta tiene que ser la oración. Así es que yo puedo orar, y eso hice yo. Yo sabía que mi hijo, mi varón sobre todo, pero también mi hija, necesitaba un padre que la formara, como mujer a ella y como hombre. Porque quiero que sepas que el hombre hace hombre a un hombre, pero también el padre es el que define a la hija la relación que debe de buscar cuando ella sea mayor. Así es que la ternura y el cuidado que tenga el padre sobre la hija también define quién ella es. Así es que yo necesitaba para mis hijos un padre y empecé a orar, Señor, mis hijos necesitan un padre espiritual. Y en cada etapa de su vida tuvieron a un varón que estuvo cerca de ellos, y a mi hija llegaba y le arrancaba la liga de la colita y era bien brusco con ella, muy brusco con ella, pero sabía que esa era la manera que él tenía. Por ser hombre no podía darle cariñitos porque tenía que tener respeto por ella. Así es que su manera era brusca y mi hija sabía, él me quiere porque me arranca la liga del cabello. Quiero aclarar algo, para que no estén pensando, conozco muchas mujeres que vienen y piden oración por una pareja. No estamos hablando que ella tenía una pareja, No. compañero como tipo o esposo, no. Estamos hablando de un modelo, ¿verdad? Sí. Que era en este caso que un maestro de escuela dominical. Era el líder de la escuela dominical en la iglesia. Y era un varón recto y grande delante de Dios. Y él y su esposa eran también muy cariñosos y sabían que mis hijos necesitaban un padre, y él era ese padre. Y tú hablaste con ellos también, ¿verdad? Con uno de ellos sí hablé una de las veces, sí, alguna vez, y varias veces también de buscar el apoyo. Pero también con mi hijo, el Señor fue poniendo en cada etapa a un varón que le fue enseñando cómo era cuando era adolescente, cuando fue joven, y le enseñó a servir. Y luego un varón fuerte que lo hizo el hombre que ahora es. Y eso fue, ¿cómo? Con orar. Primero orar. Nuestra primera respuesta para cada necesidad es orar. Así es que si tú puedes tener como familia un hombre y una mujer cuidando de los hijos, esa es una maravilla. Pero no significa que si no tienes a uno de ellos, no puedes hacerlo, porque el Señor es proveedor y el Señor nos guarda y Él es el que nos ayuda.
Así es. Y sabe, el papel de los abuelos, si usted tiene, si sus hijos o los jóvenes tienen al abuelo, el abuelo a veces no piensa porque pues ya nomás los ve y los chipilea, ¿verdad? Pero si le mire papá, usted no lo ve, pero Juanito o quien sea, ¿verdad? A veces es muy respondón, o me contesta, no hace las cosas, hable con él. ¿Y sabes qué va a hacer el abuelo? Le va a hablar con amor, pero lo va a enseñar. Y sabes una cosa, aunque parece que no oyen, algo en ellos oye. Fíjese, yo conozco un joven, un increíble evangelista, es un joven, bueno, ya es un hombre casado con 3 hijos, pero en su corazón está el evangelizar con un amor apasionado por Dios y por su reino. Y él era un cholo, lo digo porque es público, no voy a decir el nombre, él era un cholo y él andaba con sus compas y pues qué sé yo, qué no hacían, ¿verdad? Ya no digo qué hacían, qué no hacían. Pero ¿sabe una cosa? Tuvo una abuelita. Y esa abuelita todo el tiempo le hablaba y luego le decía, mijito, ándale, léeme porque ya no veo. ¿Quién sabe si veía o no veía? Él ponía al joven a que le leyera, ándale, mijo, nomás tantito un salmo. Pero, hey, la pensó, ¿a poco no tenía lentes? Bueno, le decía, no veo, mijo, ándale, léeme. Ya tiene el muchachito leyéndole. ¿Sabe una cosa? A leer el joven, no le tenía que decir, vas a leer. Nomás, léame, mijo, ándale, mijito, léale. Y sabes una cosa, ya murió la abuelita, pero él hasta hoy en día la honra y dice, si no hubiera sido por mi abuela, nosotros como abuelos, o podemos ser tíos también. Y aunque no sean de tu línea de sangre, en tu iglesia, que hay un joven acá muy desordenado, lo ves solo, no sabemos qué pasa en su vida, tú y yo podemos ser una influencia que va a cambiar la vida de nuestras generaciones que vienen, que ya están, pero un día ellos van a gobernar el país, acuérdate. Sí. En la Biblia está Loida, que fue la abuela de Timoteo. Tenía una madre creyente y una abuela. Pero el nombre que da la Biblia es la de Loida, de la abuela. Así es que las abuelas también podemos ser una gran influencia en la vida de nuestros niños. Es cierto, no da el nombre de la mamá, ¿verdad? Da el nombre de la abuela. Abuelas, animémonos. Estamos ahí representadas en Timoteo, ¿verdad? En la Biblia. Así es, así es. Pues continuando con esto, estamos hablando de que tú vas a hacer tu parte, ¿verdad? Porque también hay espíritu de orfandad aún en los hijos que tienen padres. Tenemos que hacer nuestra parte. Nunca es tarde para empezar, aunque tus hijos ya estén casados, lejos de casa y quizá ya ellos con su propia familia, aunque haya hijas o hijos que no te hablen, porque luego se ve el caso. Aún así tú puedes, ¿qué dijimos? Orar y hacer tu tarea. Busca versículos específicos y decláralos, háblalos. ¿Hay algo que no sé que quisieras agregar a esto? Bueno, nada más a saber que esta generación ya está, y hay quienes creen que la generación que va a ver la segunda venida de Cristo ya nació. Y significa también que necesitamos formarlos con un carácter fuerte, porque también les va a tocar resistir todo aquello que viene y que va a ser difícil en muchas maneras. Y la única que nosotros podemos hacer para que ellos puedan estar firmes en el Señor es poderlos aterrizar en la palabra. Entonces, nos devolvemos a Jeremías 31:33. El Señor puede dar en nuestra mente su palabra, escribirla en nuestro corazón para que Él sea nuestro Dios y nosotros seamos su pueblo. La manera como lo dice también el Señor en el Salmo 78, y lo voy a leer. El Salmo 78, en el verso 6 dice, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Entonces este salmo nos enseña, como la Biblia siempre es nuestra dirección, qué es lo que tenemos que hacer. Somos nosotros, la generación adulta que está ahorita, quienes tenemos la responsabilidad de formar a la siguiente generación y que no se levante una generación como en los tiempos de los jueces. Cada quien hacía lo que quería y no conocían a Dios. Se levantó una generación que no conocían a Dios. Que ese no sea nuestro caso, porque la responsabilidad es nuestra. Nuestros hijos tienen que conocer al Señor y tienen que estar firmes en el Señor. Así es que esa es nuestra tarea y nuestro gran reto. Así es. Poder formar a la siguiente generación. ¿A partir de qué? A partir de orar, de entender qué es lo que Dios tiene para nosotros, lo que quiere para nuestros hijos. Poner nuestras metas y luego trabajar por ellas. Igual que se hace al inicio de un año. Así es. Bien, pues estuvimos en su programa Yehab, siempre en la brecha.
Queremos darles las gracias, queremos decirles que vamos a estar orando por ustedes, queremos pedirles que se queden un poquito al final, ahí van a ver la información, cómo nos pueden contactar, cómo pueden poner sus peticiones de oración y vamos a bendecirlos. Padre, te damos gracias por esta familia, estas personas preciosas, Señor, que han estado viendo, Señor, todo lo que tú tienes para nosotros. Pedimos tu bendición en salud, en unidad familiar, luz y sabiduría de lo alto, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga y nos vemos a la siguiente J-Hub, siempre en la brecha.